Mi hermana, en una conversación, me dijo, yo le pregunté, estamos en una clase, ¿no? Y entonces le digo a mi hermana como, ¿qué personas que tengan emprendimientos conoces? Y mi hermana me dijo como, tú tienes un emprendimiento, tienes un podcast. Y yo así como, ¿qué? Me parece muy chistoso. Como que en ese momento le dije a mi hermana, sí, hago podcast, bla, bla, bla. Como, sí, como siguiéndole la corriente. Sí, como siguiéndole la corriente, pero luego me quedé como pensándolo y dije, yo nunca había pensado el podcast necesariamente como un emprendimiento. Pero siento que hoy en día todo esto de moverse en redes sociales sí tiene mucho que ver con, de alguna manera, ser emprendedor. Sí, claro. ¿Sabes? Con tener, y por emprendedor me refiero como a tener, sí, como un trabajo que no sea como la formalidad, ¿no? Y es un trabajo, digamos, que te crea a ti como empresa, sí, te hace a ti como empresario, digamos. Y es muy chistoso porque yo ahorita he visto mucha gente que habla como de la palabra emprendimiento para hablar cuando las empresas son pequeñas y luego sí utilizan la palabra empresa o compañía cuando ya la empresa es muy grande. Y tú sabes como toda esta gente de que habla de las energías y las cosas, todo eso que a mí me gusta. Habla mucho sobre no llames a tu emprendimiento mi emprendimiento chiquitito, mi pequeño emprendimiento, no, habla de mi empresa, no sé qué. No sé, ¿tú crees que nosotros tenemos un emprendimiento? ¿Qué creo yo? Yo creo que, digamos que sí, pero es que tampoco creo que es como un objetivo así súper wow emprender en el pod, ¿sabes? Sí. Como que creo que cuando yo pienso en el pod y cuando yo pienso en, pues, en cómo quería el pod y cómo queríamos hacerlo, pienso en que simplemente queríamos como tener un espacio en internet para expresarnos y para contarles a la gente chismes de nuestra vida y exhibir nuestros amigos y bla bla bla. Sí. Pero como que nunca me lo planteé como o bueno, hasta hace muy poco me lo planteé como de pronto una posible entrada de dinero, ¿sabes? Como que cuando yo pensaba en el pod, pensaba en que más que una entrada de dinero podría ser de pronto una puerta o un medio para conseguir otro tipo de trabajos, para también como conocer a otro tipo de personas, conocer también a otro tipo de emprendimientos y todas estas cosas, pero nunca lo vi como con la finalidad de monetizarlo. Entonces como que pienso que un emprendimiento también es eso, como de cierta manera monetizarlo. Ahora que ha pasado el tiempo y todas estas cosas y que pues le estamos metiendo como más ganas, ya digo como, ¿y por qué no? ¿Sabes? Como, ¿por qué no pensar en que es posible que en un futuro una marca o lo que sea quiera patrocinarnos o lo que sea y podamos de pronto sacar algún beneficio económico de eso? Claro, es que, bueno, digamos, yo también digo como el podcast no lo veo como un emprendimiento porque desde la perspectiva que siempre he tenido de esa palabra es como si es una persona que está iniciando una empresa y tiene un producto que vender, ¿sí? Entonces, en el, digamos, más sencillo concepto yo diría, no estamos vendiendo ningún producto, pero a la larga sí. O sea, claro, nuestro podcast, nuestras conversaciones son el producto a la larga, ¿no? de esto. Y sí me parece muy interesante porque hay cosas como que yo creo que uno no se las cree, pero tiene que creérselas. Claro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, como, no sé, registrar el nombre de la marca o no sé, todo lo que hemos estado haciendo en principio, sí decimos, no, primero compremos los micrófonos de solapa, nada más, no problema, pero la verdad es que para la calidad de contenido, digamos, que yo consumo y veía el nuestro, yo decía, lo odio, lo odio, no lo haría, lo odio, no lo vería, no lo vería porque suena muy mal, entonces es como, no, sí, si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo bien, entonces le metimos los micrófonos, no sé qué, y bueno, siempre suceden cosas con los micrófonos y lo que sea, pero
Y lo hemos logrado. Pero estamos aprendiendo, ¿sabes? Sí. Que también yo creo que eso es lo bonito, que ahí. cuando uno hace un emprendimiento también no solamente es un emprendimiento a nivel comercial, sino es el emprender en todo, ¿no? Entonces como que pienso en el pod y pienso en que hace una inversión de dinero también, pero también hace una inversión de tiempo, porque pues nosotros nos ponemos como que al principio nos poníamos a editar, repartimos tareas y todo esto, y yo en lo personal, a mí que me encanta todo esto de la edición y todo esto, aprendí un jurgo, y obviamente no soy el mejor editor aún, pero pues sí, como que esto al menos me mantiene. No puedo decir que he seguido aprendiendo mucho, porque pienso que digamos el pod es muy fácil de editar, pues porque tampoco siendo honesto, tampoco le meto mucho tiempo, pues porque volvemos a lo mismo, no me da. Además, el podcast no es un formato que esté hecho para editarse. La idea del podcast es justamente que las conversaciones sean una que trate de ser lo más natural, al menos las nuestras, sin cortarle mucho. O sea, realmente cuando cortas porque extendemos las cosas, o me distraigo, o simplemente pasa algo extra al pod y cortamos y ya. Pero sí, pero digamos que en términos de edición pienso que es algo que me mantiene como con esa llamita de bueno, estoy editando esto, pero quiero seguir aprendiendo más cosas, para de pronto no para el pod, sino para mí, pero pues ya también es un conocimiento que nos sirve, ¿no? Sí, entonces eso es lo que creo acerca como el emprender. ¿Tú cómo crees que, pues cuéntanos cómo empieza el podcast, o cuéntales? Desde mi perspectiva, de cómo empezó el podcast. Bueno, o sea, el podcast es una idea completamente tuya, ¿no? Y lo hemos dicho en otros episodios, el podcast es una idea tuya. Como que cuando yo pensaba para mí misma en redes sociales, pensaba yo solita en un canal de YouTube, porque a mí me gusta como hablar sola, ¿no? Entonces, sí. Yo podría hablar perfectamente sola por horas acerca de mis intereses. Claro. Y dar monólogos aquí contigo y así, pero como que con el tiempo también, para mí hacer el proyecto sola es algo como que he decidido simplemente no hacerlo por ahora, o simplemente, sí. Sí, porque ahora no es el momento. Sí, creo que todavía, digamos, hay cosas que estoy aprendiendo con nuestro podcast, ¿sabes? Como a verme en cámara y disfrutar de escucharme hablar a mí misma en cámara. Es que yo creo que eso es algo complicado. Pero bueno, volviendo a la pregunta inicial, para mí el podcast comenzó como con estas conversaciones de, ¿sabes qué? Sí, tenemos muchas ganas de hacer algo en redes sociales, de verdad. Pasamos mucho tiempo, yo digamos, especialmente desde mi lado, todo el tiempo que estuve fuera de redes sociales, para mí fue como, si yo volviera en algún momento a las redes sociales, tengo que volver a usarlas para mi bien, ¿sabes? No que ellas me absorban, sino a usarlas para hacer dinero o para enseñarle cosas a otros. Sacarle algún provecho, porque justamente están hechas para eso, están hechas para que la gente dure mucho tiempo ahí, y si va a estar ahí, pues que compren algo, que... Oye, la publicidad, todas estas cosas. Exacto, y entonces yo decía como, o sea, si yo voy a ser parte como de toda esta cadena de consumo ahí, yo quiero ser una persona que está creando. Que está produciendo. Exacto, y que puede ayudar como a beneficiar. Y por otro lado decía también, viene la necesidad de en serio crear. Y crear, de pronto en este momento son estos espacios de conversación contigo, con las personas, los invitados que hemos traído, y es chévere, ¿sabes? Como escuchar, aprender de ellos y compartir, ¿no? Ahí, o sea, todo el mundo tiene unas historias tan locas, tan bonitas, he aprendido mucho de eso. Sí, diferentes, entonces como que para mí nace de ahí, bueno, esta es mi oportunidad de que si voy a volver a redes sociales, vuelvo a emprender, y entonces cómo emprender este camino contigo, digamos, de hacer el podcast. Entonces también yo he sido, digamos, dentro del podcast como la parte más de ejecutar, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos para hacerlo?
no, hay que comprar tal cosa, hay que comprar micrófonos, hay que comprar esto, qué programas hay que usar, bueno, y cómo hay que usarlo. Entonces cuando fue, digamos que tuve mucho tiempo libre, me metí en la tarea de aprender bien el OBS y cómo se usa y cómo se configura, y encima le aprendí para también usarlo en mis clases de mi otro trabajo. Entonces como que yo sigo un poquito más la parte de ejecutar y de aprender también, por ejemplo, ¿cómo se dice? Automatizar cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hecho de que usamos Metricool para subir los clips. Los clips y todo. Los clips. Entonces, eso está chévere por ahora porque no tenemos mucho tiempo para como crear contenido en vivo y subir en vivo. Sí, como entonces, las historias y todas estas sí. cosas. Y en parte también aprendiendo de escuchar a otros, tipo hay un mexicano que se llama, bueno, como el podcast de él se llama Creativo, y ese podcast salió después de que él escribió un libro que se llama Creativo, y es justamente para personas que quieren aprender como a monetizar la creatividad. Y él habla en algún episodio de su podcast en algún momento, y él decía como todo mi contenido está como pregrabado, y él decía yo perfectamente podría morirme hoy y estar vivo en internet hasta diciembre. O sea, que la gente ni se entere que me morí, sino hasta diciembre, porque voy a seguir activo, porque todo lo tengo programado, porque todo está instalado. Y el man le ha metido mucho empeño a eso. Claro. El man le ha metido mucho empeño a eso. Entonces, como que yo he sido más esa parte en nuestro podcast de esto es lo que necesitamos para que el trabajo se haga y sea fácil, digamos, en el día a día para nosotros, y no como que qué carga, tengo que grabar contenido y subir, y, ¿sabes? Como esa nos ha pasado, ¿no? Que sí. Es como, parce, ya no sabemos qué grabar. Sí. Es como, y eso que solo llevamos un año. Menos de un año. Entonces sí. Yo creo que yo soy como la parte de las ideas. Sí, yo soy como el man de y si hacemos esto, y si hacemos lo otro. Sí, como que cuando empezamos el pod, yo me acuerdo que yo hablaba mucho de Mafe eso, de como quiero hacer un podcast, no sé qué, pero él decía como, pero es que me va a dejar tela hacerlo solo, porque pues me va a dejar tela hablar yo con la cámara, como que siento que es una habilidad que no tengo tan desarrollada, porque a mí sí me gusta esta interacción como de escuchar una respuesta y poder como hablar al respecto del tema sobre esa respuesta y todo. Entonces como que sí, yo sigo más el de las ideas, porque yo para ejecutar soy pésimo. Yo le decía a Mafe como, no, quiero hacer, yo le decía hace años, yo le decía a Mafe, no, yo quiero empezar un podcast, no sé qué, y nunca lo empezamos hasta que le dije a Mafe, pues hagámoslo, o tú me dijiste lo que sea, no me acuerdo quién le dijo quién, pero hicimos la sesión de fotos con Brian. Eso fue el primer paso que hicimos para el podcast. Sí. Que yo dije como, yo quiero una sesión de fotos. Aprovechemos que estamos en pandemia. Aprovechemos que no hay nadie en las universidades. Y dije, vayamos a mi universidad, hagamos la sesión de fotos. Y le dijimos a Brian, haznos una sesión de fotos, todas las fotos las vamos a usar para el podcast. O sea, si hubiera sido porque hubiéramos empezado el podcast desde la sesión de fotos con Brian, el podcast ya llevaría como 2 años y medio por ahí. Sí, claro. Pero esa sesión de fotos que hicimos con Brian, o sea, empezamos a subir como esas fotos y a utilizarlas, digamos, hasta que se empezó el podcast, que fue un año después. Un año después de haber iniciado, o sea, de habernos hecho esa sesión de fotos. Pero entonces uno dice como, claro, el podcast llevaba mucho tiempo en gestión. En la cabeza, ¿no? Sí, en gestión y en la cabeza, pero sí, como que fue un momento de, no, bueno, ya hay que empezar, y qué es lo que hay que hacer, y qué necesitamos, y bueno, compremos acá, pongámosle fecha. Yo soy así, sí, yo soy de bueno, si tú me das fecha, yo era como lo hacemos. Yo siempre fui como, quiero hacer esto, hay que hacer esto, no sé qué. Sé más o menos como que entre toda mi línea de pensamiento yo tiendo a sobrepensar mucho todo en general. Entonces, claro, yo pensaba en todas las cosas que necesitábamos para hacer un contenido decente. Pero entonces nunca le ponía fecha, porque siempre me faltaba algo. Todavía. Entonces hasta que llegó Mafi, dijo como, no, a la verga, empecemos ya. Y acá estamos. Y es que
¿Te acuerdas que para nuestras clases de inglés yo te puse a ver el video de El monito procrastinador? Sí. Ese TED Talk. Es el mejor TED Talk del mundo y yo creo que todo el mundo en internet lo ha recomendado. Debe ser de los TED Talks con más vistas. De verdad, debe ser. Yo creo. Porque es excelente y si no se lo han visto, tienen que verlo. Busquen como monito procrastinador TED Talk. Yo creo que lo puedo poner por acá, pero no estoy seguro. De pronto se los dejo en una tarjeta por ahí apareciendo algo, pero es posible que no. Bueno, el caso es que es un TED Talk súper chévere porque como que la reflexión que deja el man en el video es como hay proyectos que nunca logran realizarse porque no tienen un deadline. ¿Sí? Y lastimosamente esos proyectos que no tienen un límite, una fecha para realizarse, son los proyectos que tú más quieres hacer en la vida. O sea, son justamente el iniciar, no sé, hacer un deporte, sí, tener un proyecto nuevo como el podcast, streamear, montar una empresa. O sea, los sueños más grandes de tu vida que te pueden llevar como a ser la persona que quieres ser, no tienen deadline. Y él dice como eso es difícil porque entonces son los sueños que más procrastinas, o sea, son las cosas que más procrastinas en tu vida y al final entonces son lo que más infeliz te hace, nunca haber cumplido con los sueños. Y pues uno escucha a la gente adulta y sus consejos es como, no sé, vivan la vida, haz lo que quieras hacer, emprende, haz las cosas, ¿sabes? Como todos esos consejos que uno dice, pucha, esa persona de pronto lo dice desde el punto de vista de que de pronto no inició un proyecto que quería hacer, no amó a la persona que quería, sí, se rindió, bueno, no sé, tantas cosas. Entonces yo creo que después de ese TED Talk yo salí completamente diferente y lo he hecho para mí, de decir como, no, pues las cosas que quiero en la vida tienen que tener una fecha. Claro. Y por eso te decía lo del podcast, hay que poner una fecha del podcast, listo, tú me dices. Y fue muy sencillo decir, el podcast sale en septiembre. Sí o sí lo iniciamos en septiembre. Si no sale en septiembre, ¿qué va a pasar? Y hay que hacerlo. Y además, justamente también porque en redes sociales, todos los influencers que yo he visto, YouTube, lo que sea, creadores de contenido, toda la gente dice como iniciar ya. O sea, ese es el consejo que todos los influencers dan. Es como si yo hubiera iniciado este proyecto desde que tenía tal edad, quién sabe dónde estaría, ¿sí? Claro. Y para mí, si el consejo de toda la gente es como inicia ya, pues es un asunto de, sí, bueno, hagámosles caso, sí, claro. O sea, tienen un recorrido por delante, hay que hacerlo. Sí, como que sí, algo que aprendí es que no importa tampoco, o sea, no necesariamente uno tiene que hacerlas, cumplir las ideas a la perfección, ¿no? Que eso es algo que a mí me pasa mucho, como que yo como lo que les decía, yo sobrepienso mucho las cosas, entonces como que me voy armando como excusas, ¿no? Entonces es como no, hasta que no tenga esto no podemos grabar, o no, hasta que no tenga esto, y realmente yo creo que es más de empezar, como que si algo yo he aprendido es que igual sigo procrastinando cosas del pod, pero ya estoy metido en la vaca loca, entonces ya sí o sí, no sé, el viernes tiene que salir el pod, entonces a mí me pasa con que yo soy la persona que edita el pod, entonces me pasa que nosotros grabamos los domingos o los sábados, el fin de semana, pues porque es cuando tenemos libre el trabajo, y yo tengo hasta el jueves para editar, y puedo decir que el 90% de las veces yo estoy editando el jueves a las 10 de la noche el podcast para que salga el viernes y dejarlo ya todo subidito y todo organizadito. Entonces sí, como que yo creo que la vaina es como empezar, y ya una vez uno empiece y como que vaya haciendo cosas, ya uno se va metiendo en la vaca loca de hacer las vainas, como que no importa, como que yo pienso que hay mucha gente que pone excusas, obviamente yo el primero, porque este no es el único proyecto que quiero hacer, y hay otros que no he empezado también por lo mismo, entonces y hoy conocí a una persona que tiene 2 emprendimientos. Hoy en el trabajo conocí a una persona que tiene como 40.000 cosas, y dije como, parce, ojalá yo fuera así de aplicado, pero pues no lo soy, y también
eso también me ha traído cosas buenas y no me frustra, pero sí es como, uy, qué denso. Pero bueno, sí, la comparación es complicada, podríamos hablar de eso en otro podcast. Pero bueno, sí, como que si algo aprendido de todo este camino como emprender es que hay que empezar con lo que uno tiene y de a poquito irle, si es la pasión de uno, irle invirtiendo tiempo, invirtiendo recursos, y en un futuro si uno quiere monetizarlo, pues se puede dar. Si no, que eso es algo que también yo he pensado, como que si en ningún momento el podcast pega y no monetizamos o sacamos algún beneficio económico, al menos no nos vamos a quedar como con el sin sabor de boca de si hubiéramos hecho el pod, ¿no? Entonces sí, como que yo creo que es eso, como de empezar así sin temor al éxito, y eso de poner deadlines me parece chévere. A mí me cuesta mucho poner deadlines porque soy una persona que suele procrastinar mucho, entonces como que, no sé, cosas como lavar la loza, pues tengo hasta el miércoles y el martes digo como, uy, no estoy recansado, hablar el fin de semana, y ya. Es que sí, bueno, no sé, yo creo que, o sea, todo el viaje en podcast ha sido también chévere. Digamos, por ejemplo, a mí la parte que más me aterra y todavía me aterra del podcast, Juanchis, es los invitados. Uy, Juanchis, como que, digamos, algo que nunca hemos hecho es escribirle un mensaje a alguien realmente conocido, como, no sé, una Kika Nieto. ¿Sabes? Como una Kika Nieto y escribirle, hola Kika, tenemos un podcast. Pero yo creo que es también porque no nos, como que siento que interiormente también hay una inseguridad ahí, ¿no? Como sí. No tenemos los mejores números ni la mejor repercusión como para que alguien, digamos, más reconocido con nosotros quiera venir acá, ¿no? Pero... O sea, sí es una inseguridad, por ejemplo. O sea, digo, sí es una inseguridad de nosotros, pero digo, es un salto de fe que nunca hemos hecho. Claro. De verdad es un salto de fe que nunca hemos hecho. We should do it. Es como, what do you think? Sí, ¿A quién quiere ver el podcast? Para escribirle. Sí, yo creo que también es una vaina de que como que la primera fase del pod como que fue como muy, queremos que sea charlas, y si queremos charlar bien, pues lo más sencillo es invitar a amigos nuestros, ¿no? A gente que conozcamos, a gente con la que sabemos que podemos charlar horas y hablar y que va a ser una charla chévere, ¿no? Es que creo que con un invitado ya es como uno siente más nervios, ¿no? Claro. O sea, así digamos, yo no admiré a Kika Nieto porque yo no consumo su contenido. Yo sé que si llegase a pasar que Kika Nieto viene acá, igual ya estaría re nervioso, sería como, uy, qué denso. Juanchis, es que es como pensar ¿tú qué traerás a Ibai? O sea, yo no conozco ni Ibai. No. O sea, no, patatos. Es que, por eso, a ti te daría un patatos, yo estaría como, ¿y qué más? ¿Y qué más, gordito? ¿Y qué más? ¿Qué se siente que te saluden tanto en la calle? No, que no pero puedas sí. tener una vida tranquila. Al final yo creo que esas vainas de lo que hemos también hablado antes, ¿no? Como de correr riesgos, ¿no? Que vale la pena correr riesgos, como que al final la vida es para gozársela y al final la vida es para disfrutársela y uno no se la va a disfrutar y no va a aprender lo que uno quiere aprender y lo que uno de pronto tiene que aprender si uno juega a la vida a la segura, ¿sí? Como que pienso en que la gente más, digamos, más exitosa, la gente que se siente de pronto más feliz, y la gente que se siente más de pronto completa en su vida, y la gente que se siente con propósitos, gente que se ha animado a tomar riesgos, ¿sabes? Entonces como que si uno tiene un proyecto o un emprendimiento o una idea, lo que sea, que lo tienes así matándote la cabeza hace años, que era en mi caso, y no lo haces, pues entonces, ¿qué está pasando? ¿Sabes? Como que pienso que la vida tiene muchos limitantes y uno en la vida tiene muchos limitantes, pero pues por algo se empieza, o sea, no todo el mundo puede tener todos los recursos, ni no todo el mundo puede tener todo el apoyo que quisieran en sus proyectos, pero pues lo más importante es uno tener actitud y empezar. Yo creo que cosas que de pronto a mí me tomaron por sorpresa el pod y hablando de emprender, que este mes, por si no lo saben, va a ser como el mes del emprendimiento, como agosto. Creo que es que uno
tiene que hacer sacrificios, ¿sabes? Y tienes que lograr compaginar todo en tu vida. Entonces como que cuando pienso en sacrificios pienso obviamente en tiempo. Entonces pienso que ha hecho sacrificios de tiempo en aprender cosas de edición, obviamente ese es tiempo que no le dedico a otras cosas, que no le dedico a otras cosas que de pronto no son productivas, como jugar o no sé, echar rulo o dormir, lo que sea, pero también son sacrificios que uno no tiene contemplados. Creo que algo muy curioso que nos pasó a nosotros al principio del pod fue que, claro, empezamos a hacer el pod y como que de cierta manera comenzamos a desplazar nuestra relación un poquito, ¿no? Que fue como que solamente estábamos hablando, siempre que nos veíamos hablábamos como del pod, de cómo llevarlo, de cómo grabarlo, de ay no, que este capítulo no suena tan bien, qué podemos hacer, qué podemos hacer con el sonido, qué podemos hacer con el video, qué podemos hacer con los TikTok, los Reels, las cuentas, bla bla bla, y como que comenzamos a desplazarnos y fue un momento en el que también tuvimos que sentarnos a decir como bueno, pues estamos en un proyecto juntos y sí, muy chévere, pero tampoco podemos descuidar las relaciones. Creo que eso también es algo importante por decir, como que pues está bien emprender, está bien hacer sacrificios, pero pues también hay que cuidar las cosas importantes para uno. Mira que sí, o sea, y eso que dices a mí, yo creo que me ha parecido súper importante de cuando lo hemos traído como ya nuestra conversación fuera de cámara, de el podcast solo va a funcionar bien si nuestra relación también tiene su momento como de funcionar solo nosotros como relación, porque yo creo que esto era un poco de lo que quería hablar cuando olvidé la idea, y es que nosotros hemos tenido que aprender como a gestionar que nuestra relación, por supuesto, está fuera de las cámaras. Nosotros, por supuesto, no vendemos de nuestra relación, sino más bien como nuestras conversaciones, que sí, nuestras conversaciones tienen que ver mucho con nuestra relación, claro, pero no estamos mostrando, no sé, nuestras citas y no sé, como todo eso que la gente que tiene un canal de pareja hace con su canal de pareja, claro. De nos vamos a de viaje, nos vamos a mostrar nuestra cita romántica. Nosotros no hacemos nada de eso, y a mí me parece que es chévere porque de cierta manera mantienen cosas de nuestra relación como fuera de cámara, así como privadas, claro. Pero la forma, digamos, en la que esto funciona es que igual nosotros somos una pareja fuera de cámara. O sea, no solo somos amigos, ni solo nos vemos para grabar, sino que realmente, sino que realmente hay cosas personales entre nosotros. Entonces es como hemos tenido también que darle el tiempo a eso y priorizar eso incluso sobre el podcast, ¿sí? Porque nuestra relación, claro, tiene un valor a veces, o sea, el doble de importante que nuestro proyecto con el podcast, pero los dos sabemos que estamos persiguiendo como sacar como proyectos y echar para adelante con el podcast, ¿no? Que también creo que esto también va, como que por contraparte también va muy con el compromiso, ¿no? Como que creo que en el podcast también nos ha pasado días que no estamos en el mood, o sea, que no estás tú o no estoy yo o no estamos ambos en el mood de grabar. Más que todo creo que al principio, porque como que ahorita pienso que de cierta manera hemos generado un hábito, que eso también me parece chévere. Entonces como que el principio de empezar a ser constante y decir como hay que grabar, y eso es un domingo a las 3 de la tarde, y lo que menos quiero hacer un domingo a las 3 de la tarde es sentarme a hablar y a pensar qué es lo que voy a decir frente a una cámara para después entre semana tener que editar y sacar tiempo de mi descanso para hacer esto, ¿no? Entonces creo que el compromiso también es una parte muy importante, y hacer así sean cosas chiquitas, como que yo me acuerdo mucho que en el podcast nos ha pasado muchas veces que es como parce, no tenemos nada que hablar, pero igual pues pensemos en una idea y sentémonos y dejémoslo fluir. Entonces sí, yo creo que emprender es muy chévere. Creo que ese comentario de tu hermana cuando tú me lo hiciste también nos dejó pensando mucho, fue como bueno, esto sí es un emprendimiento. Sí, yo creo que se podría calificar con emprendimiento y no sé qué. Y creo que también el hecho de recibir esos comentarios y de también percibir las ideas que uno tiene como
un emprendimiento también te hacen ser más comprometido también, porque como que te abren puertas, o sea, como que yo pienso que, o sea, repito, cuando pensaba en el podcast yo no pensaba en que fuera un ingreso de dinero o que fuera, no sé, algo que de lo que vayamos a poder sacar un beneficio físico, por decirlo de alguna manera. Pero con esos comentarios como de gente de muchos creadores de contenido que siguen esto como un trabajo, más que como un hobby, que eso también es lo que está pasando, que eso también tiene una contraparte fea, pero bueno, eso lo podemos dejar por otro podcast. Creo que también es como que uno le abre unas puertas también como pues parce, si voy a enseñar esto que quiero enseñar al público o a la gente o lo que sea, pues también tiene que ser algo chévere, algo de lo que yo me siento orgulloso, ¿sabes? Que yo creo que eso es lo que hemos estado haciendo con el podcast, ¿no? Ir puliendo cositas para sentirnos orgullosos y decir como cuando nos pregunten, ¿y ustedes qué hacen ese tiempo libre? No tengo un podcast. Entonces sí, yo creo que eso es muy chévere. Mire que digamos para mí también la situación como de el podcast, digo, sí requiere como un compromiso y sí es una cosa que le hemos metido ganas como para decir, estamos orgullosos de lo que hemos logrado, pero también como que yo en el camino he escuchado, pues que yo escucho muchas cosas también, yo escucho a muchas personas hablar de esto, de emprender y de las redes sociales, y veo mucho contenido de eso, y como que la situación con lo que tú dices de hay días en los que no hemos tenido ganas, hay días en los que no tenemos ni idea de cómo echar para adelante la conversación, han sido días también en los que decimos igual hay que grabar, o sea, sepamos o no sepamos, hay que grabar porque lo más importante como en este business, digamos, de las redes sociales es la constancia. Sea el mejor contenido de tu vida o sea el más difícil, es la constancia. Y yo creo que es chévere porque nos está enseñando muchas cosas. O sea, nos está enseñando a nosotros realmente como, no solo como de constancia, sino como de disciplina. Ya, eso, sí. Lo que tú dices es cierto. En nosotros ya es como, sea el sábado o el domingo, es día de grabar y lo coordinamos como con lo que tengamos que hacer, ¿no? Si tenemos otros compromisos familiares, lo que sea, lo coordinamos para poder grabar. Y me parece chévere que todo esto, yo creo que sin saberlo, igual es de la forma en la que funciona la gente que en serio emprende. Sí, empiezan a dedicarle tiempo, empiezan a dedicarle poco a poco y hasta que por supuesto de alguna forma pues pega, ¿no? Pasa pega sí, como Rockbota, o sea, pienso en emprendimientos, pienso en Rockbota, que la gente como que en pandemia explotaron re duro y ahorita pues son una marca muy chévere. Claro. Que nos gustan, patrocinio. Nos gustan, sí. No, pero mire que yo en cambio estaba pensando en mis compañeras del colegio. Como yo duré todo este tiempo fuera de redes sociales, pues yo, mira, una de las cosas que yo hice cuando volví de redes sociales fue filtrar a mi gente en mis redes. Entonces yo dije como, yo voy a seguir a gente o que admire o que de alguna forma en el último año o en el último año y medio hayamos tenido una conversación de algo, de lo que sea. Y en ese sentido yo dejé de seguir a mucha gente en mis redes sociales solo por esa razón. No he hablado contigo por el último año, es decir, no tienes ninguna como relevancia en mi vida. Yo qué hago siguiéndote y qué hago queriendo saber de ti, es como claro. Para mí era un parte de limpiar un poco la toxicidad que yo tenía en mis redes sociales y volver, digamos, más sanamente como a usar mis redes con mucha más, digamos, responsabilidad. Pero 2 de mis compañeras del colegio, no he hablado con ellas, lo que sea, pero volví a redes sociales y por supuesto cuando las pienso como yo las veía en el colegio, las veía con mucho cariño, mucho respeto, lo que sea, pero nunca imaginé que iban a terminar haciendo contenido para redes sociales, por ejemplo, o emprendiendo. Y una de ellas tiene una marca de ropa ahorita,
Incluso hace poco salió en televisión ella, es Gabriela Bagón y ese es su nombre y su emprendimiento es Lolita Clothing. Vayan y vean sus sudaderas, su ropa. No nos están pagando. No nos están pagando, pero no, exacto, ojalá. Para nada, pero me parece muy chévere. Me parece muy chévere eso, los procesos de las personas, poder admirarlos y es un poco lo que yo he hablado antes de que, digamos, una cosa que yo he hecho con mis redes sociales es seguir a gente que admiro, pero que tampoco está muy lejos de mí. Es decir, yo no sigo a Ibai, ni siquiera sigo a Kika Nieto, que la admiro mucho, ni siquiera la sigo en Instagram y en mis redes sociales fijas. Yo voy y busco su contenido, pero no la sigo simplemente porque tiene un estilo de vida que todavía está muy lejos del mío. Entonces digo, pues no. En cambio ellas sí, están muy cerca, son gente que yo conocí, que tuve un día enfrente mío. Entonces para mí son full ejemplo a seguir. Full ejemplo a seguir. Obvio te sigo, obvio sigo tus emprendimientos, porque tus caminos como persona me parece que están muy cerca de que yo pueda alcanzarlos. Me hacen a mí sentir que en el término de compararme con la gente, ellas son un muy buen punto alcanzable. Sí, son un objetivo alcanzable, entonces es un muy buen punto de comparación. Digo, sí, I can do it. Y mi otra compañera es Daniela Mendieta. Tiene ahorita 2 emprendimientos. Tiene una empresa como un emprendimiento de fotografía, y tiene otro emprendimiento de diseño de productos para home office. Y a Daniela sí ya le compré. A Daniela ya le compré una base para mi computadora y para mi trabajo home office. Super chévere. Vayan y vean la Ameno y Amente. Son sus emprendimientos. Ameno para home office y Amente para diseño, fotografía y todas estas cosas. Bueno, y ella es top. También es súper top. La han invitado ahorita a conversatorios sobre gente creativa. Habla sobre ser creativo, sobre monetizar la creatividad. No, ella top. Pero si me hago entender, cuando yo pienso en ellas, digo, juepucha, yo un día compartí escritorio de colegio con ellas. Así como las tengo aquí al lado. Oye, las tengo que admirar. Claro. Y no las tengo que admirar porque ahora les va bien. Es decir, a mis amigos son las personas que más admiración les guardo, a las personas que he tenido aquí enfrente, porque he visto sus procesos en todos los conciertos que Nicolás y Jonathan algún día han hecho juntos, siendo los menos conocidos a todo, y así no hayamos ido a todos, a todo lo que hemos podido, hemos ido. Sí, porque les guardo mucha admiración a las personas que conozco, pero es como a las personas que han estado ahí, que yo he podido aprender de ellos. Obvio les voy a guardar mucho respeto, pero aprendo mucho de ellos también. Entonces me alimento mucho para también esto, para el podcast, para decir, claro, veo esos procesos y digo, uy, gente echada para adelante que ya tiene esto. Yo desde afuera, sin hablar hace años con ellas, digo, lo tiene más de cierta manera, ¿no? O sea, como que pienso que también ese punto que dices es muy chévere, como que pienso que también el hecho de bueno, pienso en este concepto de la siembra y la cosecha, que es como re cristiana, pero es muy real, que es como, sí, que es como que básicamente pues el actuar bien y el hacer las cosas bien pues también te trae cosas buenas. Entonces como que este es un llamado también a toda la gente que tiene ideas chéveres y que tiene conocidos que tienen ideas chéveres, pues es chévere apoyarse, ¿no? Entonces como que yo creo que también parte de que nosotros también nos sintamos felices con el pod y todo esto es también no por toda la gente y de pronto porque estemos en redes sociales y todo esto y que estemos medio creciendo y toda esta vaina, sino porque también uno siente el apoyo de la gente cercana. Entonces eso es chévere. Y bueno, para cerrar, ¿qué hacemos para cerrar? 3 cosas que quieras decir, 3 consejos. 3 consejos. 3 palabras. 3 palabras. Sí. ¿Sobre emprender? Sí. A ver, ya. 3 me palabras, las robo y 3 las palabras perdiste. Que puedan ser consejos. Sí. A ver, me las robo y las perdiste. Bueno. ¿Listo? Entonces tú tienes que dar otras. Bueno. Disciplina, constancia y perrenque, mi gente, métale perrenque a sus proyectos, perrenque para otros lados y nos venden de otros países, pero ganas de hacer las cosas, métale ganas. Sí. Ya. Yo creo que yo pondría como
Correr riesgos. Eso no es una palabra. Bueno, no, correr riesgos es un concepto. No es, pero Es tú me dijiste que una palabra en un concepto. Bueno, valentía. Ok. Valentía, muchas agallas también. Y otra, como que podría poner como compromiso. Y ya. Entonces, pues nada, eso fue todo por el podcast de hoy. Empezamos, bueno, vamos a empezar agosto con esto de emprendimientos. Y pues esperamos que les guste un montón. Tenemos que mirar al invitado, el escrito. Jeje. Hablemos en serio. ¿A quién quieren tener en el podcast? El que Vamos quiera, a quiera intentarlo, caer. vamos a arriesgarnos. Y si Ustedes- quieren ser ustedes, pues escriban ahí. Escriban, y claro que sí. y Bienvenidos a la podemos conversación. echar rulo un ratico. Y ya. Y ya, entonces pues nada, nos vemos el otro viernes con otro episodio. Chaito. Uy. Si te gustó este contenido, puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como YouTube, Instagram, Spotify, TikTok. Hasta la próxima.